Dios le bendiga esta tarde. Nos da mucho gusto que nos acompañe desde donde se encuentre, dándole gracias a Dios porque nos permite este día poder llegar hasta sus dispositivos con la finalidad de compartir la palabra de nuestro Señor. Bueno, nos incorporamos nuevamente a las transmisiones después de haber tenido la semana pasada una ausencia por fuerza mayor, pero gracias a Dios estamos con bien y nos encontramos aquí para compartir con usted la palabra del Señor. Queremos pedirle que tenga este tiempo de adoración, es un tiempo de estudio, pero también es un tiempo de reflexión, dándole gracias a nuestro Señor porque podemos llegar a la palabra y aplicarla a nuestra vida para poder experimentar las cosas que el Señor tiene para nosotros. Queremos pedirle que nos acompañe, que tome su Biblia, ¿verdad? Si no la tiene en la mano, va a tener unos minutos para poder acercarla y también que nos acompañe en estos cantos que deseamos entonar para darle gracias al Señor. Los cantos expresan pues parte de lo que hay en nuestro corazón y son un buen aliciente para estar en comunión con el Señor. La música nos invita y nos lleva a eso. Le pedimos que tengamos este tiempo de reverencia, pero también de gozo al poder acercarnos a la palabra de nuestro Señor y le invitamos a que nos acompañen con estos cantos. Este primer canto que vamos a entonar se llama Ahora es tiempo de alabar a Dios y le invitamos a que así sea esta tarde. Cante con gozo, ahora es tiempo. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Nuevamente, ahora es tiempo. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, tu presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestro cantar. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Nuevamente, gloria a Dios. Última vez, gloria a Dios, oh gloria a Dios. El Señor está aquí, te quiere bendecir. El Señor está aquí, te quiere bendecir, adórale. El Señor está aquí, te quiere bendecir, adórale. El Señor está aquí, te quiere bendecir, adora al Salvador, adórale.
al Señor, porque parte de nuestra adoración, los cantos y la alabanza, reconociendo que el Señor es digno de toda honra y toda gloria. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Eclesiastés, en donde estamos teniendo nuestro estudio esta tarde, y tener una lectura antes de hacer una oración para pasar al tiempo de reflexión de esta tarde. Dice la escritura de Eclesiastés 2, versos del 12 al 17. Eclesiastés 2, del 12 al 17. Dice la escritura de la siguiente forma: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Recuerde que estamos estudiando el libro de Eclesiastés, y la intención de esto es cómo aplicar la sabiduría a nuestra vida diaria, pero esa sabiduría no del ser humano, sino esa sabiduría que viene de nuestro Señor. Quisiera hacer una oración antes de comenzar, porque necesitamos la guianza del Espíritu Santo, que nos ayude a transmitir, pero también que nos ayude a recibir el mensaje de esta tarde. Le invito a orar y le pido que me acompañe para que la palabra pueda llegar con claridad a su mente y a su corazón en este día. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por este día que nos das, y también la oportunidad de poder llegar a este tiempo confiados en tu poder y confiados en el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos que a nuestro espíritu, que es débil y necesitado, esta tarde tú lo alimentes con la palabra que necesitamos, Señor. Permítenos ser agradables delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a cambiar aquellas actitudes que no te agradan. Que haya en nosotros, Señor, el esfuerzo, y que haya también la voluntad de hacerlo. Si esta tarde, Señor, hubiera algo en el corazón de alguna persona que escucha este mensaje, sea tu Espíritu Santo y no la palabra del hombre la que convenza, Señor, del pecado, la que convenza también del esfuerzo necesario para poder vivir en tus preceptos. Te agradecemos, Señor, y te pedimos por todas las personas que nos escuchan, para que haya bendición, ya sea en este tiempo mismo o más adelante, Señor, cuando este video sea reproducido. Las palabras, Señor, sean un aliento en la vida de las personas que lo escucharán. Te pedimos todo esto sabiendo que tu deseo es que el hombre viva en tus caminos para que encuentre plenitud de vida. En Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, te pedimos y te damos gracias. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo que nos da, y hemos comenzado ya hace algunos días, algunas semanas, un tema nuevo con el libro de Eclesiastés, que parece, ¿verdad? Parece, sí, si uno comienza a leerlo sin estudiarlo, parece que el autor tiene una vida un concepto muy negativo de la vida, ¿verdad? Eso es lo que parece de primera mano, pero necesitamos leer todo el libro, ¿verdad? Necesitamos leer toda la escritura que es Eclesiastés. Es parte de esta escritura que es sapiensal, ¿verdad? Del saber, de recibir el mensaje. Esta escritura que se encarga de transmitir lo que es el pensamiento
del hombre, así como lo hace también el libro de los Salmos, ¿verdad? Que hablan del sentimiento, que hablan del temor, que hablan de la queja, que hablan de la confianza también, de todos aquellos sentimientos que envuelven al ser humano, del cual usted y yo podemos experimentar en algún momento de nuestra vida. Pero estamos comenzando a leer el libro de Eclesiastés, y el tema de esta tarde es sabiduría y confianza en Dios, ¿verdad? Sabiduría y confianza en Dios. Si le dieran a escoger a usted entre la sabiduría y la inteligencia, ¿qué escogería? Bueno, depende del concepto que usted tuviera, ¿verdad? Depende de lo que entienda. A lo mejor alguna persona pudiera decir, bueno, las dos. A lo mejor alguien pudiera decir, pues que no es lo mismo, ¿verdad? Una persona, muchas veces nosotros consideramos a una persona que es inteligente, lo consideramos sabio. Oh, qué sabio es, ¿verdad? Qué sabio es, qué bien responde las preguntas que se le hacen. Es una persona inteligente. Otros pudieran decir es sabio, confundiendo los dos términos, ¿verdad? Ahí en esta diapositiva, en la segunda que estamos viendo, pudiéramos decir que una persona sabia, alguien pudiera decir que es alguien que tiene mucho conocimiento de algún área del saber, ¿no? No podemos ser todólogos, ¿verdad? No podemos saber todo de todo. Es impensable eso, pero alguien pudiera considerar a una persona que tiene mucho conocimiento como alguien que es sabio, ¿verdad? O también alguien pudiera decir que un catedrático de la universidad, alguien que lleva adelante una materia, sobre todo aquellas materias de pensamiento, de filosofía, ética, ¿verdad? Aquellas materias que tienen que ver con memorizar, conocer muchas cosas, pudiéramos decir que es una persona sabia. Un científico, pudiéramos considerar que también es una persona sabia, ¿verdad? Aquellas personas que contribuyen a descubrimientos, que contribuyen al avance de la ciencia, a la mejora de los seres humanos. ¿Qué trabajo han tenido los científicos ahora con esta pandemia de la necesidad de analizar todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Ante lo nuevo que sucede. Pudiéramos también decir que alguien sabio es alguien que ha hecho una fortuna en los negocios, que sabe multiplicar el dinero. Usted pone 1,000 pesos en sus manos o $1,000 y los multiplica. Oh, es una persona sabia para los negocios, ¿verdad? Es una persona que sabe cómo multiplicar. Alguien que domina el mundo cibernético, ¿verdad? Que sabe navegar, obtener información, todo esto pudiera ser una persona sabia. Un inventor, alguien que desarrolla un aparato nuevo, un instrumento nuevo, ¿verdad? O que lo innova, algo que ya está desarrollado, pero que que necesita ser innovado, es decir, mejorado, ¿verdad? Imagínense el inventor del primer motor de combustión, el inventor del ventilador, ¿verdad? Que todo esto viene a raíz de la electricidad, ¿verdad? Bueno, tantas cosas, del descubrimiento del uso de la electricidad. Tantas cosas que pudiéramos decir que es un hombre sabio, pero ¿sabe? Todo esto que le he mencionado no son indicadores necesariamente de que una persona es sabia. Inteligencia, sabiduría, habilidad son cosas diferentes. Y que una persona sepa mucho de cierto tema o que tenga habilidad para manejar ciertos instrumentos, ya sea virtuales o físicos, o que tenga la capacidad de ser un buen orador, que sepa hablar frente a las personas, no necesariamente lo hace sabio. Si usted ve un poquito la historia en la Segunda Guerra Mundial, cuando este hombre que llegó al liderazgo, al poder de Alemania, que después lo consolidó, ¿verdad?, a través del régimen nazi, era una persona que hablaba, Adolfo Hitler. Cuando él hablaba, todos los presentes callaban, y era elocuente en la manera como hablaba, sus gestos. De hecho, los ensayaba, ¿verdad? Dicen los historiadores que ensayaba sus movimientos y ensayaba sus discursos, y cuando él hablaba, todo Alemania le aplaudía, porque no solamente hablaba, sino que cumplía lo que decía. Pero saben que la historia ha demostrado que no necesariamente era una persona sabia, aunque muchos le aplaudían, ¿verdad? No sé si usted a veces se siente abrumado por las guerras, la violencia, la enfermedad, el hambre, todo lo que estamos pasando, ¿verdad?
pudiera sentirse abrumado por las enfermedades, por el abuso, por la violencia, ¿verdad? Por tanta injusticia que hay, por tanto robo, porque nuestras autoridades se pudieran comportar de una manera ajena a lo que han sido llamados, ¿verdad? Porque lo que estamos esperando por recibir de bien, a veces recibimos mal. Hay injusticia en la vida y todo eso y muchas cosas más que podríamos mencionar esta tarde pudieran servir para abrumarnos. Algunas personas piensan que la clave para poder contrarrestar todo esto está en la educación, ¿verdad? Para el problema de la violencia y todo está en la educación. Pero ¿sabe? Aunque la educación influye, principalmente la educación en casa, ¿verdad? Y una buena educación académica, eso no garantiza hacer sabias a las personas. A veces simplemente los hacen más pensantes, ¿verdad? Algunos otros dicen que el deporte es el que cambiará al ser humano, ¿verdad? La condición física y el hecho de desarrollarse en algún deporte. Y sí ayuda. A veces le hace a las personas cambiar su estilo de vida, alejarse de algunos males como las drogas, la violencia, las pandillas, todo esto les ayuda, pero sabe que no necesariamente los hacen personas sabias. Mira la historia de muchos deportistas, boxeadores, futbolistas, de cualquier rama del deporte, cómo han amasado fortunas y cómo han gozado de la fama, cómo han gozado de todo lo que esto trae, el reconocimiento, de dinero, pero son personas que no viven de una manera sabiamente. Los artistas que viven de los aplausos y que viven de llenar auditorios y que muchos de ellos están batallando ahora porque no pueden llenar auditorios aunque quieran y aunque sean muy habilidosos, ¿verdad? Están batallando económicamente muchos de ellos por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero que cuando se da la oportunidad, llenan estadios y viven de una manera necia. Muchos de ellos se han quitado la vida porque no hay sabiduría en su manera de vivir. El ser humano tiene su propio concepto de lo que es necesario para vivir bien, pero a veces ese concepto no nos lleva a lo que Dios desea para nosotros. Este libro de Eclesiastés, que es parte de la literatura sapiensal, como le mencionaba al principio, nos muestra el significado y la aplicación de la sabiduría. Que la sabiduría incluye el conocimiento, pero que es simplemente más allá de conocer algún tema. Tiene que ver con la aplicación del conocimiento de la verdad de Dios. Esa es la diferencia de la sabiduría con la inteligencia. La inteligencia es conocer de un tema, dominarlo. A veces se conoce tanto de un tema que hasta puede tornarse en algo aburrido porque se domina tanto y se dice tantas veces lo mismo que pudiera, si no hay desarrollo, si no hay más conocimiento, pudiera tornarse en algo aburrido. Pero cuando nosotros nos enfocamos a la verdad de Dios, la vida no nos alcanza para poder comprender. No hay alguien que se acerque a Dios y que pueda decir, yo ya conozco demasiado o conozco suficiente, o ya no hay algo que pueda aprender porque ya lo sé todo. Porque el Señor a lo largo de nuestra vida nos va mostrando que al caminar con Él, el Señor nos va mostrando poco a poco los planes que tiene para nosotros. Muchas personas quisieran conocer todos los planes de Dios en un momento para su vida, pero ¿sabe? Las cosas con el Señor no funcionan así. No funcionan así. A veces tenemos que mojarnos primero los pies para que el mar rojo pueda ser abierto. Tenemos que avanzar para que entonces la sabiduría venga a nuestra vida. ¿Cómo hemos de adquirir la sabiduría, verdad? ¿Cómo hemos de tener inteligencia y sabiduría en esta vida? Bueno, aplicando el conocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? Para tener la capacidad de aplicarla a nuestra vida, una verdad conocida. El resultado de la sabiduría de Dios en nuestra vida es una vida buena, ¿ok? Fructífera, es una vida que esté acorde al diseño de Dios y sobre todo es una vida que glorifique su nombre. Esta parte es muy importante, ¿sabe? Porque a veces nosotros pensamos que el propósito de Dios es que simplemente es que el hombre esté bien. Y muchos en el engaño de muchos mensajes que se presentan como la verdad y como el evangelio,
De lo que se enfocan y lo que se tratan es de que esté bien, pero no se ponen a pensar que la otra parte que Dios desea es que a través de esa vida de bienestar y de esa vida de fruto, ¿verdad? Porque el Señor quiere las dos cosas, que usted tenga una vida en abundancia y también que lleve mucho fruto. Pero eso no es solamente para usted, sino es para que glorifique el nombre de nuestro Señor, porque ese plan es un plan de Dios para usted y para mí. No es algo que nosotros le hayamos ordenado a Dios que tenía que darnos, sino que es un plan que Dios tiene para usted y para mí. Y esa parte no debe ser olvidada. Precisamente el libro de Eclesiastés lo que nos habla es de la forma negativa en la que puede ser vista la vida, de la forma positiva, los planes que Dios tiene para nosotros, pero más allá de esos planes que son positivos, que son reales, que son buenos cuando la palabra se aplica a nuestra vida, ¿verdad? Dios desea que su nombre sea glorificado a través del bienestar que nosotros podamos vivir. Miren la invitación de nuestro Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero si nosotros nos quedamos solamente con ese pasaje y no vemos más allá, en la responsabilidad y en los derechos y en las obligaciones de vivir esa vida en abundancia, ¿verdad? Corremos el peligro de desviarnos del propósito. Porque esa vida en abundancia quiere decir que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. ¿Quiénes de nosotros buscamos que el nombre de Dios sea glorificado en lo bueno que nosotros podamos vivir, en lo bueno que buscamos? ¿Por qué desea usted que le vaya bien? ¿Para disfrutar solamente de ese bien y para estar tranquilo, para estar seguro, cómodo? ¿O porque desea que en ese bienestar el nombre del Señor sea glorificado? ¿Cómo ha de mostrar usted esa vida de bienestar y de seguridad, ¿verdad? Esa vida plena, esa vida llena. ¿Cómo ha de demostrar usted ahí que el nombre de Dios es glorificado? ¿Por qué quiere usted estar bien? ¿Por qué quiere tener suficiente? ¿Por qué quiere tener salud? ¿Para qué la quiere usar? Dice la Escritura que hay un peligro en el hecho de pedirle a Dios. Dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. ¿Cierto? Pero la otra parte de lo que a nosotros nos gusta quedarnos es con la parte que dice: pedir y recibirás, ¿verdad? Porque al que pide, ¿qué? Se le da, y al que toca, ¿qué? Se le llama. Estoy usando otras palabras, ¿verdad? Pero la otra parte, la realidad es que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿sabe? No estamos pidiendo para glorificar el nombre de Dios. A veces queremos dones en la iglesia. Queremos que el Señor nos haga personas con dones, que va más allá del talento. Esa es otra parte, ¿verdad? El don y el talento. El don y la habilidad. La habilidad, el talento es algo nato, es algo que usted tiene, ¿verdad? Pero el don es algo que Dios le da, es un regalo. ¿Por qué las personas muchas veces buscan un don? A veces los dones que se buscan son los más visibles, los que están enfrente, los que la gente ve, los que son aplaudidos, los que son escuchados. ¿Por qué alguien querría ese don? ¿Para glorificar el nombre de Dios en realidad? ¿O será para vanagloriarse y que la gente lo vea y satisfacer ese ego y satisfacer a veces esa baja autoestima que es alimentada, ¿verdad? Es subida un poquito con el reconocimiento de los hombres, ¿verdad? Oh, qué peligro hay cuando la gente se acerca y nos dice: oh, hermano, qué bien predica. Oh, hermano, su predicación me llegó, ¿verdad? Algún peligro por ahí en los comentarios. Oh, cada predicación que usted tiene bendice mi vida. Oiga, qué bueno que sea así. Yo no estoy diciendo que eso es malo, porque en realidad nosotros, al exponer la palabra del Señor, lo que queremos es que en las personas haya bendición al encontrar la palabra del Señor y que el nombre de Dios sea glorificado. Pero ¿qué pasa cuando ese don nosotros nos lo apropiamos como algo que nosotros desarrollamos y se nos olvida que la sabiduría que Dios nos puede dar es para honrar y glorificar su nombre? ¿Hay bendición? Sí, sí hay. ¿Hay gozo en todo esto? También lo hay. Pero debe de haber reconocimiento de que lo que tenemos viene del Señor. Amén. Todo el mundo tiene alguna respuesta ante los problemas que nos aquejan a la sociedad.
Algunos dicen que si tan solo pudiéramos educar bien a las personas, ellos aprenderían a juzgar, ¿verdad? A no juzgar, a ir sin prejuicios, ¿verdad? Ahora con todos estos movimientos acerca de la sexualidad, de la diversidad de la sexualidad. Ese es el término que usan, de la diversidad de la sexualidad, ahora con estos términos que están usando y estos derechos, ¿verdad?, que se promueven y que se quieren imponer, ¿verdad?, humanamente. Y que muchas personas en la falta de sabiduría, haciendo uso de la necedad disfrazada de sabiduría, de inteligencia, de apertura, de amor, ¿verdad? Se les olvida que no se trata de quedar bien con el ser humano, sino se trata de quedar bien con el diseñador de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Al ser humano se le olvida un asunto muy importante, que es el problema del pecado y las consecuencias que esto trae a la vida de las personas. La consecuencia del pecado. Hermano, estamos lidiando con la consecuencia del pecado. ¿Sabe por qué necesitamos ser sabios en nuestra vida? Porque necesitamos abrirnos paso. Hay una diferencia entre la sabiduría y la necedad. Mire lo que dice el verso 12 del capítulo 2. Después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Dos opciones de nuestra vida: ser sabios y ser necios. ¿Cómo se cataloga usted? Si le preguntaran acerca de usted mismo, ¿en cuál de los dos conceptos está usted? Porque la sabiduría trae sus propios frutos y la necedad trae los propios también, ¿verdad? Y no son mezclables. No son mezclables. Yo creo que ni siquiera pueden confundirse. Una persona necia se va a notar, dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Oiga, pues usted sabe que el árbol es de aguacates porque tiene aguacates, ¿no? ¿Verdad? Entonces no hay mucho que verle. Yo hace poco tiempo, relativamente, digo, a comparación de la edad que tengo, no hace mucho tiempo que conocí un árbol de aguacate. Yo no sabía que eran tan grandes y tan frondosos, ¿verdad? Yo me imaginaba un arbolito ahí pequeño, ¿verdad? Y fui a un lugar acá para abajo, Ensenada, y me llamó la atención ese arbolón que estaba ahí, y me acerqué a verlo, ¿verdad? Y tenía aguacates, y le digo al señor que estaba ahí a un lado: oiga, es de aguacates, ¿verdad? Y me dice: pues sí, ¿no? Sí, los frutos de la sabiduría, una vida de necedad, una vida de pleitos, una vida de envidias, una vida de conflictos. No es solamente que los tengamos, porque todo el mundo tenemos algo de eso en nuestra vida. A veces tenemos pleitos y conflictos innecesarios, pero la persona que los está buscando, una persona necia. Me tocó un día observar, estaba en un estacionamiento esperando a mi papá en el mercado, y me esperé en el carro. Estaba una persona dándole lata al guardia que estaba ahí en la puerta, ¿verdad? Y iba y lo ofendía. Este hombre iba y lo ofendía. No sé qué tanto le decía al guardia. Y le decía al guardia: mira, vete, porque no te quiero pegar. Y se iba, ¿verdad? El guardia hacía como que lo correteaba y se iba el hombre. Y ahí ven otra vez. Bueno, así sucedió varias veces hasta que el guardia de en favor se quitó el cinto y lo correteó. Y ahora sí lo correteó hasta que lo alcanzó. Y ahí donde lo alcanzó, ¡pum!, le pegó en la cara, ¿verdad? Este hombre se levantó, no, dije, se va a hacer una trifulca aquí. Se levantó y se sacudió su gorra y se la puso y se fue caminando bien tranquilo. Parecía que estaba esperando que le pegaran para dormir a gusto ese día. ¿Cómo hay gente necia, no? O sea, ante la advertencia, la Biblia está llena de advertencias. La Biblia está llena de advertencias. Nos dice: no hagas porque mira, va a suceder esto, ¿verdad? Nos dice: no entres ahí. La Biblia está llena de advertencias. Es un libro que nos advierte, ¿verdad? Salomón, dice la Escritura, describe que era un hombre sabio, ¿verdad? Y por tanto, Salomón ve las dos cosas: la sabiduría, pero también ve los desvaríos de la necedad. Hay dos maneras en las que podemos entender este verso. Primero, Salomón está diciendo que sin importar cuál rey venga después, el nuevo rey
que venga va a tener que lidiar con los mismos dilemas que él está observando. La segunda cosa es que Salomón está diciendo que ya que es la persona más sabia del mundo, ningún otro futuro rey será capaz de hacerlo mejor. ¿Ok? Quien venga después de Salomón no encontrará otra forma mejor de explicar el mundo por medio de la sabiduría humana. Estas letras que están aquí hablan mucho acerca de la sabiduría humana. La sabiduría es el pensamiento correcto y suplicación que lleva una vida recta. Hermano, no todo pensamiento es correcto. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría. Ahora sí, ¿verdad? Cabe la frase que necesitamos ser muy sabios, que nos dé mucha sabiduría, porque no todos los pensamientos son correctos. Hay pensamientos que nos gustan y si usted ve, muy probablemente su perfil está lleno de pensamientos que le gusten. ¿Verdad? Va a estar lleno de frases que le gustan. Regularmente nuestras publicaciones en las redes sociales son de aquellos versos que nos gustan. No es los que necesitamos, sino es aquellos que nos gustan, ¿verdad? Porque muchos versos que están en la Biblia no nos gustan, pero los necesitamos. No son agradables, ¿verdad? No es agradable aquel verso que dice que al que peque el Señor le va a condenar, ¿verdad? ¿Quién? Eso no es agradable ni leerlo, ni publicarlo, ni aplicarlo a mi vida. ¿Saben? No todos los pensamientos son correctos. Dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin no es bueno. A veces lo que hacemos es cómodo, a veces lo que hacemos sabemos que es incorrecto, pero nos deleitamos en hacerlo, ¿verdad? Porque queremos hacerlo. Pues no lo hacemos porque deba de ser, sino porque podemos. Y ahí vamos en la línea incorrecta. Eso es necio, ¿saben? Porque ese pensamiento y esa acción no nos está llevando a una vida recta. Algunas personas, en su falta de ética y en las tinieblas en las que viven, tratan de convencer a los demás que viven en luz, pero ¿sabe? Sus vidas reflejan que son unas vidas desviadas, son unas vidas miserables. Porque aunque promueven algunas cosas, nadie quiere tener los frutos que tienen esas personas en su vida. Porque no hay sabiduría. No hay sabiduría. Y puede estar rodeado de personas, pero tal vez si usted le preguntara acerca de esa persona que pretende vivir bien, a lo mejor muchos dirían, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como él ni como ella. Porque los resultados no son buenos. No todo pensamiento es bueno. La sabiduría nos lleva a los pensamientos correctos y a que esos pensamientos se apliquen de una manera correcta en nuestra vida. Se trata en la escritura de vivir de una forma justa, ¿verdad? Una forma justa. La sabiduría y la justicia están estrechamente unidos. Por la otra parte, la necedad, como dice el verso 12, conducen a una vida injusta, ya que no hay disposición para aplicar la verdad. ¿Sabe? Una persona necia es alguien que no quiere entender el bien. Como este hombre, ¿verdad? Que le estuvieron advirtiendo, mira, ya vete. Dice la escritura que el sabio ve venir el peligro y ¿qué? Y huye. ¿Sabe? Porque no quiere esas consecuencias feas en su vida. Este hombre le estuvieron, mira, ya vete, y hasta que recibió el golpe en la cara, ¡pum! Un puñetazo. Parece que es, oye, ¿a quién le gusta recibir un golpe en la cara? Yo creo que a nadie. Pero parece que este hombre estaba buscando eso. Yo creo que todo el mundo sabemos que un golpe en la cara, sobre todo con coraje y con fuerza, si cuando nos pegamos por ahí accidentalmente andamos ahí quejándonos. Ahora imagínense un golpe bien dado, imagínense un golpe de Mike Tyson ahí en el rostro, yo creo que nadie lo va a querer tener, ¿verdad? Sobre todo ahora que quiere regresar al boxeo. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Y que se está preparando bien. Es desagradable, yo creo que todo el mundo podemos saber que un golpe, oye, pero que lo estés buscando, ¿no es necio? Salomón se dedica a investigar si la sabiduría tiene o no alguna ventaja sobre la necedad que hay debajo del sol. ¿Qué es mejor? ¿Una vida necia? ¿Una vida sabia? Y sabe, hay algunas personas que ante la falta de respuesta, no porque no la haya, sino porque no la tienen, se dedican a andar experimentando de todo. Y se le van los días y se le van los años. Y terminan tal vez muy tarde dándose cuenta que entre la necedad y la sabiduría no hay comparación.
Ya cuando se dan cuenta de la sabiduría, ya tienen muchas consecuencias de la necedad en su vida. A veces su cuerpo, su salud está deteriorada. Del mal uso que le dieron a su cuerpo, decía este artista que acaba de fallecer hace unos días aquí en México, Héctor Suárez, en las últimas entrevistas que le hicieron, decía, abusé de mi cuerpo, ¿verdad? Abusé de mi cuerpo, por eso estoy como estoy. Fui necio, ¿verdad? Me falté el respeto, decía este hombre, le falté el respeto a mi cuerpo. Y Héctor Suárez no era una persona cristiana, tenía sus filosofías espirituales, pero no era una persona entregada a Cristo, pero entendía que había sido necio, ¿verdad? Había hecho un mal uso de lo que debería haber hecho un buen uso, ¿verdad? Hermano, hay más ventaja en la sabiduría que en la necedad. Hay mucha más ventaja, no hay discusión en eso. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces el hombre, las tinieblas del hombre son tan densas que no alcanza a ver. Mire, se le predica a la persona acerca de Cristo y espero que usted que me está escuchando no esté en esta disyuntiva, que no se encuentre parado en ese camino con en ese camino con dos opciones. Un camino pedregoso, lleno de espinas, de baches, de por ahí, de cosas que son difíciles, y otro camino ya pavimentado, ¿verdad? Liso, alumbrado, transitable, y que estemos ahí en esa disyuntiva, ¿verdad? Viendo a ver cuál camino nos conviene más, ¿verdad? Porque las cosas son muy claras. Hay mucha más ventaja en la sabiduría. Si usted abre el libro de Proverbios, los primeros versos del libro de Proverbios son una invitación a que usted se vista, se cubra de la sabiduría, se vista de ella, dice apropiatelas, ¿verdad? Vive estas palabras, búscalas, apropialas, no te despegues de ellas. Y habla también de las consecuencias de vivir sabiamente. Miren lo que dice el verso 13 y 14. Y he visto, dice el autor, que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Usted quiere ver que se disipan las tinieblas, tiene que haber luz. La luz nos indica la claridad del día cuando está amaneciendo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el cielo y deja de estar oscuro y vienen por ahí asomándose los rayos del sol, sabemos que pronto ha de amanecer. Esta habitación está alumbrada por lo pronto con luz artificial, pero en una parte del día la luz solar será suficiente. Porque dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Perdón, y he visto que la sabiduría, el 13, sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Mire la diferencia. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Sí? Oye, ¿para qué tenemos los ojos? Pues para ver, ¿verdad? Dicen los niños, pues para ver. ¿Para qué el Señor nos puso aquí estas lamparitas, estas ventanas, ¿no? ¿Verdad? Pues para no tropezar, para saber por dónde ir. ¿Sabe? Es triste y limitada la vida de una persona invidente. No sé si le ha tocado a usted estar en un cuarto con unas tinieblas muy densas. En algunas ocasiones cuando hemos salido de campamentos, me ha tocado estar en cuartos con tinieblas muy densas, y cuando despiertas en la noche por alguna razón, a veces se siente muy feo de repente desubicarte, que no sabes en dónde estás. ¿Sabe? El Señor nos ha puesto los ojos. Dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Es decir, los usa como los tiene que usar. Hermano, es que sabe, el Señor ha puesto muchas cosas buenas en nuestra vida, en este tiempo, no solamente en la vida venidera. A veces nosotros vivimos fuera de tiempo, vivimos desfasados de tiempo. Hay mucha gente que vive en el pasado y otra gente vive en el futuro, lo que ya no es y lo que todavía no es.
Y no vivimos cristianamente en el presente, es decir, estamos esperando ser ciudadanos del reino, gozar las cosas buenas que Dios tiene para mí, pero un día, ¿verdad? Esto se va a acabar, los problemas se van a acabar. Es que se que muchos de los problemas que nosotros tenemos, los buscamos nosotros en nuestra vida, los traemos porque somos necios. Somos personas faltas de cordura. Muchas de las cosas que están en nuestra vida no llegaron ahí porque sí. Nosotros las hemos traído, ¿verdad? Tiramos el gancho y traemos, ¿verdad? Ese problema hacia nuestra vida por falta de cordura y luego nos estamos quejando. ¿Por qué tengo esto, verdad? Es que, ¿sabe? Nos ha hecho falta tener los ojos puestos en la cabeza. Nos ha hecho falta usar los ojos. Muchos jóvenes se dan cuenta que los papás tienen la razón, pero ¿sabe qué? Hasta que ya están metidos en un problema. Pero cuando los padres les llaman la atención, reniegan, ofenden, se enojan, hacen berrinche. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando se meten en un problema, ¿sabe dónde corren, jóvenes, si me están escuchando? Corren con sus padres. ¿Sabe por qué? Porque son necios. Se van enojados de la casa, ¿verdad? La muchacha ofendida porque ya no aguanta la situación de sus padres. Y ¿sabe? Más adelante regresan porque se dieron cuenta que tomaron decisiones arrebatadas, fueron necias. Fueron necios. Las consecuencias de nuestra vida nos llevan a pensar, y la Escritura dice que hay más ventajas en la sabiduría que en la necedad. No es necesario experimentar. Hay un dicho mexicano que dice que nadie experimenta ¿qué? En cabeza ajena. Ay, los mexicanos somos bien conchas, somos. Nos acoplamos luego, ¿verdad? Al dicho y los tomamos como dichos muy sabios. Ay, la sabiduría mexicana, ¿verdad? Nadie, déjalo. Es que nadie experimenta en cabeza ajena, como si fuera una verdad divina, ¿verdad? Oiga, ¿se imagina que eso fuera cierto en nuestra vida? Pues el Señor no nos prevendría de tanta consecuencia, de tanto problema, ¿sabe? Dios no desea que usted experimente en cabeza ajena ningún mal. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso nos ha dado toda sabiduría. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, que si a usted le hace falta sabiduría, se la pida ¿a quién? Al sabio, a Dios. Y al que le haga falta sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Quiere un ejemplo? El autor del libro de Eclesiastés. Lo hicieron rey. Y el Señor le dijo, pídeme que te dé lo que quieras. ¿Sabe? El rey pidió sabiduría porque para gobernar a un pueblo se necesita ser sabio. ¿Cuánta sabiduría le hace falta a nuestros gobernantes? Y qué buenos somos nosotros para detectar sus necedades, ¿verdad? No están haciendo esto. Eso no se debería haber hecho así. Yo no sé por qué hacen esto o por qué no hacen esto. Oiga, pero ¿y las nuestras como ciudadanos? Que nosotros en lugar de ciudadanos nos convertimos en ciudadanos, ¿verdad? Porque somos un daño para la sociedad a veces con nuestro actuar, con nuestro tirar basura en la calle, con faltar el respeto al reglamento de tránsito, al no pagar impuestos, ¿verdad? Al buscar ventaja, al agraviar al vecino, al quedarnos con lo que no es nuestro, ¿verdad? Andarnos comiendo las uvas que todavía no pagamos en el mercado. ¿Cuánta necedad hay en nuestra vida? Miren, hay más ventaja en la sabiduría que en la necedad. Y podemos decir un número ilimitado de ejemplos, pero yo solo quiero mencionarle que si nosotros fuéramos sabios tendríamos mejores ciudadanos, obtendríamos mejores beneficios como personas en la sociedad en la que vivimos, en nuestras comunidades, ¿verdad? Seríamos mejores alumnos, seríamos personas más capacitadas si fuéramos sabios. En lugar de estar perdiendo tanto tiempo ahí en los jueguitos en la tablet y en las series de Netflix, se dedicaran al aprendizaje, tendríamos personas con calificaciones mejor. Luego le andamos echando la culpa al maestro, ¿verdad? Porque él le puso un 8.5 a fulano y yo tengo un 8.3.
Andamos viendo la forma de obtener cosas mejores, pero sin hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Si todos los empleados, los trabajadores fueran personas honestas y no robaran a sus patrones, sino que contribuyeran para el bien común, ¿verdad? Tendríamos jefes, si fuéramos sabios, tendríamos jefes que en lugar de aprovecharse de sus subordinados, les ayudarían a desarrollarlos. Tuviéramos personas, ¿verdad?, empresarios que entendieran que lo más valioso que tienen en una empresa no es la máquina que le costó $1 millón, sino es la persona que opera esa máquina y que la cuida. La salud de sus empleados, el bienestar. Invertirían, ¿verdad?, en que sus empleados estuvieran cómodos. Me tocó trabajar en una empresa que no dure mucho. Todos los días había personas en la entrada buscando trabajo, porque todos los días había personas que se salían de trabajar de ahí. El trabajador no era valorado. Tendríamos padres más sabios que criarían a sus hijos con buenas costumbres, pero ¿sabe? Tenemos padres necios que lo que les enseñan son malos hábitos, es decir, no les enseñan lo que se tiene que hacer, sino les enseñan con su ejemplo, sin palabras, la forma en la que no se debe de vivir. Personas que están interesadas en que sus hijos estén en colegios, incluso sin ser cristianos, en colegios cristianos, pero su vocabulario, eso es barbaján, ¿verdad? Oh, pero están muy interesados en que la escuela les provea de una buena educación, cuando en la casa contrarrestan todo lo que el maestro puede hacer. Y lo mismo sucede cuando estamos metidos en la iglesia, ¿verdad? Le pedimos al joven que ponga atención al sermón, a la clase de la maestra, del maestro, y nuestro testimonio no avala. Hay más ventajas en la sabiduría que en la necedad. Quiero terminar con esto. Dice el verso 15: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Este es un sentimiento negativo, pero muchas personas viven de esa forma. No, ¿para qué me esfuerzo? No, ¿para qué lo hago? Mira, de todos modos vamos a tener problemas, dice la gente muy sabiamente. De algo nos vamos a morir, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso? Le dicen al hermano, mire, cuídese, cuide su cuerpo para que no batalle con su salud. Ay, de algo nos vamos a morir. Y peor tantito, dicen, al cabo Dios sabe. Por eso, porque Dios sabe. No le anden echando la culpa a Dios de sus necedades, de su falta de dominio propio, de su terquedad. Claro que Dios sabe que usted es una persona muy terca, muy necia. Dios está bien enterado de eso, por eso le advierte de las consecuencias, ¿verdad? Hermano, tenemos un tiempo muy corto. Dice la Escritura que si acaso usted y yo nos va bien, vamos a tener 80 años y vamos a llegar a dificultad con ellos. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? ¿Cómo vamos a llegar? Cuando usted y yo lleguemos al final de nuestros días, vamos a ver para atrás y estaremos contentos con nuestra vida, o seremos de esas personas que mueren frustradas. ¿Sabe que muchas personas ya de edad avanzada están frustrados? Solamente el Señor puede quitarles esa amargura que tienen en su corazón, porque voltean para atrás y viven abandonados a causa de una vida que llevaron de necedad. Es que pensaron que el poder del dinero, y es que pensaron que la juventud lo eran todo, y nunca se dieron cuenta de que donde estaban pisando a los 20, a los 30 años, esas pisadas los iban a llevar a donde iban a estar a los 60, a los 70. Y nunca pensaron que eso que tenían mucho, de pronto se podía pulverizar y hacerse nada o hacerse muy poco. No vivieron sabiamente, trataron de ser inteligentes y les funcionó, trataron de ser hábiles y les funcionó durante un tiempo, porque sí fueron. Y tristemente hay muchos que son hábiles para la maldad. Pero sabe, dice la Escritura que aquella persona que vive en maldad y la encubre, la Escritura dice, la palabra del Señor, que no prospera. El pecado nunca va a traer un pago bueno. La necedad
nunca va a traer un pago satisfactorio. Usted puede vivir de una manera sabia o puede vivir de una manera necia, pero los resultados son muy diferentes. ¿Y sabe cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que es engañoso y nos hace ver lo malo como bueno. Así ha sido desde un principio. Y usted y yo caímos. Y ahora tenemos una herencia con la que no decidimos nacer usted y yo, pero sí tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con ese problema que hay en nuestra vida, que se llama pecado. Algunos ya se han conformado y han dicho, ya han expresado, ya viven de esa forma, pues que estamos en un mundo de pecado y no hay manera, ¿verdad?, de librarnos de eso. Así es que tratemos de pecar menos, ¿verdad? Tratemos de pecar poquito, como el presidente municipal de aquí de una parte de México que dijo, pues sí robo, pero no robo tanto. El Señor desea de usted y de mí darnos sabiduría y que aún para pedir seamos sabios, que para vivir seamos sabios. A veces actuamos insensatamente, con conocimiento de causa. Y no se preocupe usted si los demás viven insensatamente o no, porque cada quien tiene sus propias consecuencias. Y a veces nuestras decisiones afectan a los demás, pero los responsables de nuestras decisiones somos nosotros. No le podemos echar la culpa a la gente. El que se come las uvas es el que se le pone agria a la encía, ¿no? Dice la escritura, ¿verdad? Necesitamos entender que tenemos un tiempo muy corto. Y si bien es cierto que al Hijo de Dios, ¿verdad?, y al que es ateo, le suceden problemas y se enferma y pasa tribulaciones y también viene la muerte a su vida, ¿verdad? Y también hay llanto y también hay dolor y hay circunstancias inesperadas. Eso es cierto. La vida cristiana no nos libra de circunstancias humanas que son muy dolorosas. Pero la diferencia está cómo abrirnos paso a través de esas circunstancias. ¿Desea usted en medio de toda situación vivir de una manera recta, haciendo lo justo? Usted tendrá bendición de Dios. No es la bendición del pastor, no es la bendición de los hermanos de la iglesia, no es la bendición de su jefe, no es la bendición del presidente municipal, ni del gobierno, ni de la escuela, ni del maestro. Usted tendrá la bendición de Dios, porque de Dios vienen los buenos preceptos, de Dios vienen la sabiduría. Amén. Pero si usted vive neciamente, también va a tener el pago, porque la necedad también paga a los que la toman por jefe, a los que viven bajo la necedad. La necedad se encarga de pagarles, ¿verdad? Y muchas veces las personas desean no tener las consecuencias en su vida, pero ya muchas veces atrás tuvieron la oportunidad de vivir de una manera sabia, más allá de lo inteligente. Muchos inteligentes que son necios, ¿verdad? Dice la escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y usted va a escuchar a mucho inteligente que no cree en Dios. Bueno, yo no lo necesito, es que yo soy muy hábil para los negocios. Yo no necesito a Dios. Oh, verdad, es que yo tengo muy buenas calificaciones en la escuela. Oh, es que yo tengo mucho dinero. Oh, es que yo tengo mucha fama, yo tengo mucho poder. Oh, yo tengo mucho talento, mucho reconocimiento. Pero dice la escritura que eso no es suficiente. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor. ¿A quién? A Jehová. Si usted quiere ser una persona sabia, necesita comenzar por levantar la mirada y decirle al Señor, preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus preceptos? Y entonces la sabiduría tomará lugar en su vida. Dejemos las necedades a un lado. Dejemos de apropiarnos de vicios para escondernos de nuestros problemas y mejor enfrentemos. Dejemos de apropiarnos de aquellas acciones que toman lugar en la carne y no en el espíritu, porque vamos a tener las consecuencias de la carne. Si anda en la carne, va a tener las consecuencias de la carne. Porque las dos cosas no se mezclan, dice la escritura. Lea el libro de Gálatas. Los frutos de la carne son unos y los frutos del espíritu son muy diferentes. Sabiduría y necedad. Quisiera dejar con ustedes este mensaje esta tarde, esperando que sea bendición. Y quiero dejar por último este mensaje en usted. Usted es responsable, tiene la facultad que Dios le ha dado de tomar decisiones.
Si usted comienza a dejar de echar culpas a situaciones, a problemas, a personas, y se responsabiliza de sus propias decisiones, dejando que cada quien responda por las de ellos mismos, muy probablemente usted va a tomar una buena oportunidad, se va a ampliar su visión, va a tener los ojos, como dice, puestos en su cabeza para decir, yo esto es lo que quiero en mi vida, pero necesita enfrentar esa decisión y actuar sabiamente. ¿No sabe cómo hacerlo? No se preocupe, dice la Escritura que el Señor tiene bastante sabiduría para darle a manos llenas. Pero si seguimos en la necedad en que nuestro pensamiento es suficiente y no hay más y no hay mejor, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Piénselo. Hay una oportunidad muy grande que el Señor le da esta noche para que usted haga las cosas de una manera diferente, de una manera mejor. ¿Qué le parece si oramos al Señor y entonamos este canto también antes de despedirnos? ¿Verdad? Este canto que dice como el siervo busca por las aguas. Pero antes, vayamos al Señor en una oración. Si la palabra de esta tarde, la reflexión de esta tarde, ha llegado a su vida, dele gracias a Dios, porque es el Señor el que le está buscando y su Espíritu Santo está redarguyendo ahí donde usted está, su mente, su corazón, ¿verdad? Porque el Señor tiene algo muy bueno para usted, pero necesita tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude esta tarde. Señor, queremos agradecer tu palabra. Permítenos, Señor, experimentar, apropiarnos la capacidad que puede darnos tu Santo Espíritu de tomar decisiones buenas, Señor. Perdona nuestras necedades. Perdona, Señor, que en muchas ocasiones hemos escogido lo malo sobre lo bueno. Nos lamentamos también, Señor, de la consecuencia, pero salimos del problema y volvemos a tropezar posiblemente en un hoyo más grande. Es porque nos hace falta sabiduría, Señor. Porque nos has dado un entendimiento diferente de los animales, nos has hecho más allá, Señor, del instinto, nos has dado raciocinio y nos has dado la capacidad de poder estar en contacto con tu espíritu a través del nuestro para vivir bien, Señor, de la manera que el ser humano desea, pero a veces las tinieblas de nuestra vida son tantas que no sabemos. No hallamos, Señor. Perdona nuestra necedad y danos otra oportunidad, Señor, de poder componer el camino y tomar el que tú has trazado para nosotros, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Si alguien en esta tarde, Señor, necesita la salvación, te pedimos que llegue a su vida y que le toques a través del mensaje, tal vez desesperado. Busca una salida, Señor, que tú ya has dispuesto desde hace mucho tiempo, pero que esta persona, esta mujer, este hombre, este joven, esta señorita, este varón, no ha encontrado, Señor, porque se encuentra desviado, porque se encuentra perdido en el laberinto de sus pensamientos, de sus decisiones, pero tu Espíritu Santo puede darle la claridad que necesita, Señor. Yo te pido que esta tarde toques el corazón de todos los que escuchan y escucharán el mensaje, Señor, y sean vueltos a la cruz, a los pies de Cristo, para encontrar la salvación que necesitan en sus vidas, Señor. Agradecemos tu bendición, agradecemos tu palabra y te pedimos que nos permitas continuar, Señor, escuchándola y vivirla, tomar decisiones diferentes. Si no sabemos cómo hacerlo, instrúyenos, Señor, redargúyenos, exhórtanos, indícanos, llévanos a donde tienes, Señor, la fuente de agua viva, de la cual podamos beber para la sed de nuestra alma. Te agradecemos, Señor, por todo esto y te pedimos en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Entonamos este canto, como el siervo busca por las aguas.
siervo busca por las aguas, así clama mi alma. Señor, día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Dele gracias a Dios. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Tenga buena noche, que sea una noche de descanso. Que el Señor le bendiga y nos vemos durante la semana en otras transmisiones. Hasta pronto.